matarás. Cortito nomás. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu Espíritu, Señor, que llena nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Por tu Espíritu Santo, Señor, que inunda nuestro ser, nos das la fortaleza que nosotros necesitamos para poder resistir en el día malo. Por eso, Señor, en el día malo estamos firmes, a causa de tu firmeza, pues nos enseñaste a edificar sobre la peña, sobre la roca y no sobre la arena. Y esa edificación en ti, Señor, nos hace mantener firme, porque tú nos sostienes. Padre, gracias, Señor, porque así es tu gran amor para con nosotros. Rogamos, abra tú los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu voluntad, entender tu perfecta voluntad para con todas las cosas. Padre bueno, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y esto que hemos leído es uno de los mandamientos dados a Israel, donde consta simplemente de dos palabras: no matarás. Esa palabra no, que nosotros dijimos que es tan importante para lo que hemos creído, para frenar el mal, para frenar el pecado, para frenar la maldad. Dijimos una palabra importante a lo que hemos creído cuando decimos no al mal. Entonces esa palabra no pone un freno, el mal se frena porque alguien tiene una autoridad para decirle no a causa de la vida espiritual que posee. Entonces dijimos el valor que tiene esa palabra no para frenar la maldad. Y en este caso, el Señor dice, no matarás, no matarás. Matar es quitar la vida a alguien. Y de ahí nosotros meditamos y decimos, ¿de qué tanto valor es para Dios la vida de una persona para que Él diga, no matarás? Entonces nosotros pensamos, si Dios dice, no matarás, significa que para Dios la vida del hombre tiene valor, porque cada hombre es irreproducible. No va a haber otro hombre más que usted. No va a haber, es único y es única y no hay otro gemelo suyo, diríamos así. No, usted es única, yo soy único. Y el hombre nacido sobre la tierra es único. Cuando ese hombre pierde la vida, no es que va a volver, bueno, vamos a volver de vuelta. No. Está escrito así para el hombre, que viva una vez y después vaya a juicio. Es decir, muere y luego tiene que ir a la presencia de Dios a dar cuenta por sus obras. No es que hay que puede volver de vuelta y vuelve a nacer. No. La Biblia es muy clara. Está escrito que el hombre viva una vez, muera y después vaya a juicio. No hay reencarnación, según la palabra del Señor. No existe la reencarnación. Los hombres pueden inventar 100.000 cosas, pero la reencarnación en la palabra del Señor no existe. Quiere decir que la vida del hombre, cada vida es algo especial, cada vida es irreproducible, es la única que tiene, y cuando ese hombre cesa su vida en esta tierra, entonces ya viaja para dar cuenta a Dios de las obras que él hizo. Entonces nosotros leemos este pasaje que dice no matará, y de ahí decimos de qué tanto valor es para Dios la vida de la persona. ¿De qué tanto valor es para Dios una vida? Una vida, ¿qué valor tiene a los ojos de Dios? Por lo que la Biblia dice, tiene mucho. Si no, no dijera, no matarás. Sin embargo, Él pone el límite, no matarás. Nosotros miramos a los hombres y vemos que la vida para los hombres es nada.
Roban a alguien y ahí nomás le pega un tiro, no le importa si lo mata, no le importa si lo deja paralítico, si lo deja, no le importa lo que hay detrás de esa persona que mató, hermano, padre, madre, hijo, esposa, no le importa, él tira y ya está, lo maté, y después lo jacta, y sí, se jacta, y sí, yo lo maté, apreté y se acabó, sí, que me vino a embromarme, lo maté. Entonces, para el hombre parece que la vida del otro hombre es como si nada, no tiene valor, pero para los ojos de Dios, la vida de una persona tiene mucho valor. Usted, para Dios, es de mucho valor. Aunque para otro no tenga usted valor, para Dios tiene valor. La vida del hombre tiene valor. Algunos ven a alguien tirado ahí en un costado, borracho, ebrio, está alcoholizado, está drogado, y para ello, estos tienen que desaparecer, parece como que no tienen valor para los hombres. Pero esa vida tiene valor, por eso a nosotros nos manda que le prediquemos. Nos manda a nosotros lo que hemos recibido, una vida espiritual, que no lo desechemos, no lo hagamos un costado. Para Dios esa vida que parece que está un desastre, que está en la esquina, que parece que no sirve para nada, para Dios esa vida es de valor. Y a nosotros nos manda que vayamos y predíquenle en el Evangelio, háblenle de esta vida nueva que hay, vayan y predíquenle. Tiene valor para Dios. Para Dios la vida de los hombres tiene valor. Entonces a Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, le dio mandamiento. Moisés subió al monte de Sinaí, lo llamó Dios, y en el monte de Sinaí le dio leyes, preceptos, y bajó Moisés con las tablas de los 10 mandamientos, y entre esos 10 mandamientos estaba este mandamiento para su pueblo. Entonces a su pueblo le decía: no matará. Es decir, ellos que venían sin ley, entraron a la presencia de Dios, y Dios le dijo: esta es una de mis ordenanzas que tienen valor. No deben matar, porque para Dios la vida del hombre tiene valor. Entonces dice: no matarás, no matarás, no matarás. Porque el único que tiene derecho de quitar la vida es Dios, el que la dio. Dios dio la vida al hombre. En Adán, Dios dio la vida al hombre, lo formó, lo hizo, lo creó, y luego sopló espíritu de vida en él. Y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente, porque Dios le dio la vida. Y el único que tiene el derecho de quitarle la vida a alguien es el que se la dio. En este caso, Dios. Es el único que tiene el derecho de quitar o el derecho de dar vida, que es el juez de toda la tierra, que es el creador de todas las cosas. Y este creador, este juez, este Señor que le dio a Israel la forma correcta de vida, cómo tenían que vivir en esta tierra, porque la forma correcta de vida se perdió en Adán. Adán tenía la perfecta y correcta manera de vivir en comunión con Dios, en comunión con su semejante y en comunión con todo lo que le rodeaba, con toda la naturaleza. La perdió en el huerto del Edén a causa del pecado, pero a Israel Dios le dio una ley para que ellos sepan la correcta manera de vivir de los hombres y cómo tenían que comportarse según Dios. Y entre esos mandamientos le dijo: no matarás. Ninguno de ustedes tiene el derecho de tomar la vida de otro y quitársela. No matarás, porque el matar tiene un castigo. Matar es un pecado a los ojos de Dios. No solamente es ante la justicia un asesinato, es un pecado ante los ojos de Dios. Por eso dice: no matarás. Las leyes humanas, usted observe cómo están ligadas con las leyes de Dios. ¿Por qué encarcelan al ladrón? Porque robó. Y la Biblia dice: no robarás.
Entonces hay reglas humanas que han sido tomadas de la palabra de Dios, de las reglas del Señor, y son aplicadas en nuestra sociedad. Sin embargo, el matar, que es castigado también por la sociedad, el matar es una falta delante de Dios, porque ningún hombre tiene el derecho de quitarle la vida a otro. Y si le quita la vida al otro, no solamente él tiene un problema para con Dios, sino que tiene un problema para la sociedad donde habita. Usted le puede quitar la vida a un hombre, pero tiene un problema con la sociedad, tiene un problema con las autoridades, tiene un problema, lo va a perseguir. Tiene dos problemas, un problema con Dios y un problema con la sociedad. Si alguno de ellos mataba a algún hermano, mataba a alguien, entonces tenía un problema con Dios. Y no solamente con Dios, tenía un problema con la sociedad. Pero hay muertes y muertes. No todo el que mata a otro lo hace porque lo quiere asesinar, sino que hay muertes que son accidentales y Dios puso regla. Y yo quiero que en esta noche leamos la regla de Dios referente a la vida del hombre y lo que Dios decía a causa de esto. Mire lo que dice la Biblia, Números. Capítulo 35. En el libro de Números, capítulo 35, la Biblia dice que, y vamos a leerlo, que Dios mandó que se hagan ciudades de refugio, se llamaba así. Porque no todo el que mataba, lo mataba simplemente porque lo odiaba, tenía enojo en contra de él, entonces hacía las cosas porque había una diferencia entre él para matarlo, sino que había otro que accidentalmente mataba al otro, y había alguien que se llamaba el vengador de la sangre, que iba en búsqueda del matador para matarlo. Un familiar de aquel a quien fue muerto, un familiar, se levantaba como el vengador de la sangre en contra de aquel que lo mató, para ir al encuentro también y para matarlo. Por eso la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. Entonces el vengador de la sangre se levantaba para ir al encuentro del que lo mató, para matarlo. Pero como todas las muertes no eran por cuestión de enojo, rencilla, pelea, sino que había muertes accidentales, entonces ¿qué hizo Dios? Dios hizo ciudades de refugio, es decir, ciudades levitas, donde cualquiera que hubiese matado por accidente a alguien, entonces pueda correr e ir a la ciudad de refugio, donde el vengador de la sangre no podía entrar y matarlo, no podía, porque tenía prohibido, hasta que se le haga un juicio a aquel que había sido acusado de la muerte de otro, para ver la causa y el por qué lo mató y cómo lo mató. Entonces veamos lo que la Biblia dice al respecto de eso. Dice Números, capítulo 35, verso 9. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis de la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y para el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, es homicida. El homicida morirá.
Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriera y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas, si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre de él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre de él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado. Y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas, si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Esta era la ordenanza de Dios en cuanto a los homicidas. Quiere decir que había homicidas que lo mataban a propósito lo mataban. Y después ese homicida que mataba a propósito iba a una ciudad de refugio porque sabía que el vengador de la sangre no lo podía alcanzar allá. Pero cuando llegaba allá se enteraban del asunto y lo mandaban para acá, a la ciudad donde murió, para que le hagan juicio. Y encontrándose culpable lo mataban. No había cárcel, lo mataban directamente. Y si la muerte fue accidental, el que lo mató tenía que huir a la ciudad de refugio, porque el vengador de la sangre donde lo encontraba, lo mataba. El pariente mató a mi hermano, mató a mi padre, mató a mi hijo, entonces como que lo iba a alcanzar y lo iba a matar, pero él sabía que si entraba a la ciudad de refugio no le podía hacer nada y tenía que ir a juicio ante la congregación. Entonces procuraba agarrarlo. Dios le dijo a Moisés que le diga a los levitas que habitaban en las ciudades de refugio que tengan el camino bien limpito y que no haya estorbo para que si alguno viene huyendo pueda llegar rápido a la ciudad de refugio para que no lo alcance el vengador de la sangre, porque si lo alcanzaba, lo mataba. Quiere decir que Dios no tenía por inocente al culpable. El culpable es culpable, no es inocente, es culpable. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Es como cuando nosotros vimos en una oportunidad de la mujer adúltera y el Señor. Estaba el Señor y trajeron una mujer en adulterio y la pusieron delante de él y le dijeron, Moisés dice, esta mujer fue tomada en adulterio y Moisés dice que esta mujer tiene que morir. ¿Tú qué dices? Dios no tiene por inocente al culpable. Jesús no tuvo por inocente a esa mujer
que era pecadora y que había sido tomada en el acto de adulterio. Pero él no hizo un juicio sobre la mujer, sino que hizo un juicio sobre lo que acusaban. Y a los que acusaban le dijo: si alguno de ustedes nunca cometió pecado y nunca hizo nada, bueno, agarre la primera piedra y tírensela. Entonces, ¿a dónde apeló Jesús? No dijo, esta mujer la voy a defender porque es inocente. No dijo así, sino que lo llevó a los acusadores a su propia condición delante de Dios. Y delante de Dios su condición era de pecadores, tan pecadores como aquellos a quien acusaba. Entonces, viendo su condición ellos, cada uno dejó la tierra, la piedra, dijo, bueno, dejemos este asunto. Empezó desde lo más viejo hasta los más jóvenes a irse. Dios no tiene al culpable por inocente nunca. No dijo Jesús, esta mujer es inocente. No la tuvo por inocente, sino que llevó a los acusadores a su propia condición que ellos tenían. Y cuando todos se fueron, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se fueron, Señor. Bueno, ni yo te condeno, no te condenaron ellos. Y yo tengo la capacidad de condenarte, pero ni yo te condeno. Anda y no peques más, no hagas malo, anda, viví tu vida, pero no peques más. Dios no tiene al culpable por inocente. Por eso es que cuando el homicida mataba y se quería esconder en la ciudad de refugio, que eran ciudades de los levitas, iba a los levitas, a las ciudades de los sacerdotes, entonces ahí lo retenían, pero examinaban el asunto y lo mandaban al lugar donde murió para que la congregación juzgue si lo mató a propósito o simplemente fue un accidente. Entonces en el análisis de esas cosas llamaban testigos. Entonces llamaban 2 o 3 testigos para que testifiquen cómo fue, si en realidad lo empujó para que caiga y muera o simplemente retrocedió y lo empujó sin querer y cayó y murió. Entonces necesitaban testigos y venían los testigos y testificaban. Si era inocente, entonces lo mandaban de vuelta con los sacerdotes que se queden en la ciudad de refugio hasta el día en que sumo sacerdote muera. Mientras tanto tenía que quedar ahí. No podía volver a su casa ni volver a la ciudad de donde era. Era como diríamos así, como una prisión donde tenía que permanecer. El día que moría ese sumo sacerdote, recién podía volver. Pero si hallado con los testigos que había sido culpable y que él lo empujó, entonces decía, este hombre tiene que morir. Vida por vida. Mató, entonces tiene que morir. Es homicida, morirá, decía Dios. Entonces nosotros vamos al mandamiento. Dios dijo, no matarás, y de ahí vamos. ¿Qué valor tiene la vida del hombre para Dios? Entonces nosotros vemos, para Dios tiene mucho valor. Y de ahí vamos a nosotros. ¿Qué valor al hombre del presente? ¿Qué valor tiene la vida de las personas para los hombres? Para algunos tiene valor, pero para otros no tiene valor. Esta misma noche va a salir alguien, va a poner el arma sobre de alguien, va a resistirse y lo va a matar. ¿Qué valor tiene la vida? Lo va a matar por una mochila, lo va a matar por un celular, le va a quitar la vida por cualquier cosa. Quizás en una rencilla, en una pelea, saca el arma y lo mata. ¿Qué valor? Para él no tiene valor la vida, para él. Pero para Dios sí tiene valor la vida del hombre. Por eso a nosotros nos envía a los hombres y por todo el mundo predican el evangelio. El que creyere será salvo. Vayan y prediquen. Pero está ahí alcoholizado. Vayan y prediquen. Está drogado, vayan y prediquen. Pero es el ladrón, vayan y prediquen. Es el homicida, vayan y prediquen. Prediquen, hablen del evangelio a todos los hombres en todo el mundo. No hay acepción de persona en el evangelio. El matador que llega a Cristo, que es su ciudad de refugio, sus pecados le son perdonados y comienza en Cristo una vida nueva. De donde nunca más tendría que salir, nunca más salir de esa ciudad de refugio que es Cristo. Nuestra ciudad donde nosotros hemos entrado, nuestra ciudad. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 21,
Veamos lo que dice Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 21, Jesús dijo así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Entonces trae el mandamiento y lo pone delante de los discípulos y delante de todo oyente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Tiene que ir a la congregación y al juicio de la congregación. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces ahora vamos, dice, pero yo os digo que así como ese asesino es culpable de juicio y tiene que ir a un juicio, yo os digo que el que se enoja contra su hermano, ese es también culpable y ese tiene que ir a juicio de la congregación por su condición. Entonces, veamos, ¿qué tan malo es estar enojado? ¿Qué tan malo es el enojo? Que hay tantos que con tanta facilidad se enoja y grita y patea y dice cosas y se enfurece. ¿Qué tan malo es? Porque acá la Biblia dice que cualquiera que se enoje, dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable que lo lleven a juicio. Sí, pero yo tenía razón. Bien, usted tenía razón. Pero se enojó, sí. Usted merece un juicio porque se enojó. Por eso nosotros hablamos de una estatura espiritual que tenemos que alcanzar, que teniendo razón para enojarnos, no nos enojemos. ¿Por qué no nos enojemos? Porque el enojo lleva a un juicio. Lleva a un juicio. Entonces, ¿qué tan malo es enojarse? Un hombre se pelea con su mujer en su familia y se gritan, se dicen enojados, un montón de cosas sin darse cuenta que los hijos se están rodeando ahí, temeroso, miedoso por las agresiones que hacen uno con otro, y a su vez los vecinos que están ahí al lado están escuchando con las antenas paradas las discusiones de los cristianos, gritándose, diciendo cosas, golpeando la mesa. Entonces, ¿qué tan grave es enojarse? Parecería ser como que no es nada, y yo soy así, es culpable de juicio por enojarse, culpable de juicio. Y si el homicida es culpable de juicio, usted también. ¿Por qué es culpable de juicio? Porque Dios a nosotros nos dio una vida nueva. Y nos enseñó a despojarnos del hombre viejo y nos enseñó, el hombre viejo murió y nos mostró de dónde proviene el enojo. Proviene de esa vida espiritual, búsquenlo, frutos del espíritu. A ver si está el enojo, a ver si está la ira, a ver si está la rencilla, búsquelo, a ver si lo encuentra. Va a ver que no lo va a encontrar porque no pertenece a la vida espiritual que nosotros hemos recibido. ¿Y a quién pertenece el enojo, la ira, la rencilla? Al hombre viejo. ¿Y qué dice Dios que ocurrió en nosotros con el hombre viejo? No está escrito y dice que murió. No declaramos nosotros que murió. No decimos nosotros que somos el hombre nuevo, creado en la justicia y de la verdad. Y eso es así, lo somos. En la justicia y santidad de la verdad hemos sido creados. Pero ¿de dónde surge ese enojo? ¿No ve que surge de la vieja naturaleza del hombre viejo? Entonces es culpable de juicio. Ese homicida es culpable de juicio. Bueno, quiere decirle que usted también es tan culpable de juicio como ese homicida. Pero yo no maté, no mató, pero está enojado con su hermano. Está enojada con su hermana. Yo no lo paso, no lo soporto. No sé, me ha hecho algo que mantengo dentro de mí el enojo. Por eso nosotros hemos estado enseñando cuál es la forma de salir de esa cárcel, de ese lugar de opresión, de amargura, de tristeza. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo empezamos? Y dijimos, hay que empezar orando. Ore por su hermano, ore por él. Porque el enojo siempre trae destrucción.
Vamos al principio y encontramos a dos hermanos y uno está enojado con el otro, pero el otro no está enojado con él, pero el otro está enojado porque le pareció que no estaba bien que Dios no apruebe su ofrenda. ¿Y cómo le aprobó a este? A este Dios le aprobó la ofrenda, a este y la mía no la aceptó y estaba enojado con su hermano, pero su hermano no estaba enojado con él. Por eso cuando le dijo salgamos al campo, le dijo Caín a Abel, salgamos al campo, su hermano fue con él. ¿Por qué fue con él? Porque no estaba enojado. Dos personas que están enojadas y uno le hace la invitación, vamos para allá, no, a mí déjame, vos, ni quiero saber nada, ni me hables, por el enojo. Entonces, ¿en quién radicaba el enojo? En Caín. Y en Abel no había enojo, era su hermano. Él decía, yo no sé por qué está enojado conmigo, yo no le hice nada, no hice nada en contra de él, pero está enojado y no sé, salgamos al campo, dijo Caín. Y dijo Abel, bueno, vamos hermano, vamos al campo, y lo llevó al campo y allá lo mató. Lo llevó al campo con la intención homicida, con una mala intención, la intención de matarlo, porque eso había dentro de su corazón, destruirlo, quitarle la vida, justamente hacer aquello que Dios no quería, que el hombre le quite la vida a su hermano. Entonces no quería, pero eso había dentro de su corazón. ¿A causa de qué? Del enojo. ¿Usted sabe cuántas personas aparecen en los diarios? Se enojó y lo mató. ¿Sabe cuántas personas matan por enojo a otro? ¿Sabe cuántas personas hieren por enojo a otro? ¿Saben cuántas personas causan daño en su entorno por el enojo? Entonces, ¿qué tan malo y dañino es enojarse? Parece como que no es nada, La Biblia dice que es digno de juicio como el homicida, Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y todos dijeron, amén, sí, no, está escrito así, amén. Y Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano está en un problema. Tiene un enojo adentro contra su hermano, está en un problema. Tiene un enojo adentro contra su hermana, tiene un problema, tiene algo que hay que solucionar. Por eso dijimos, ¿cuál es la manera? Comience orando por el hermano. Pero no oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, no quiere orar por ese hermano, no quiere orar por esa hermana, porque no va a orar y sigue atado. Lo que ata en esta tierra lo tiene atado en el cielo, con el peligro que se le quite el perdón. Y no voy a ver la forma de deshacer esa operación satánica, porque no es más que una operación satánica, el dividir a los hermanos, el dividir el cuerpo de Cristo, el meter enojo, rencilla, pelea para dividir, no es otra cosa más que una operación satánica, humana, carnal, del hombre viejo, inducido en la oreja por el diablo. Inducido por el diablo para separar, para dividir, para romper. Entonces Jesús le dijo, yo les digo, ¿verdad que ustedes tienen razón? El homicida tiene que morir y tiene que ir a juicio, sí, que la congregación haga juicio, que lo maten, que le quiten la vida. Bueno, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, Eso que dijo Jesús fue como cuando dijo a los acusadores de la mujer adúltera, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Los llevó a la conciencia, al juicio en su propia conciencia, al tribunal de su conciencia, y su conciencia daba testimonio que ellos también fueron malos, y que ellos también hicieron cosas feas, y que ellos también, si tenían que ser juzgados por lo que ellos también habían hecho, ellos también merecían la muerte. Por eso, comenzando desde lo más viejo, porque tendrían más carga, soltaron la piedra, pegaron la vuelta y se fueron. Hasta los más jóvenes no quedó ninguno, quedó solamente aquel que nunca había hecho pecado. El único que tenía la autoridad para agarrar la piedra y tirarle. Sin embargo, el que tenía la autoridad para matarla, dijo, ni yo te condeno. Pero no, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No le dijo, sos inocente.
Yo no te condeno, vete, deja de hacer lo que estás haciendo y hacer las cosas bien, no peques más, no peques más. Esto es exactamente lo mismo. Cuando Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, entonces el tribunal de su propia conciencia lo lleva a poner delante de sí contra quien está enojado. ¿Contra quién tiene el enojo dentro de su corazón? ¿Contra quién tiene rencilla dentro de su corazón? ¿Con quién está enojado locamente? Y yo no le voy a perdonar. Y yo no, y no quiere perdonar. ¿Contra quién? Entonces Jesús dice así, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable también de juicio como el homicida. El mismo castigo, el mismo juicio que el homicida se merece. Sí, pero yo tengo razón. Bien, usted tiene razón. Pero yo le pregunto, ¿tiene razón de enojarse? Sí, tengo razón. ¿Y de dónde proviene el enojo? ¿Del espíritu o de la carne? De la carne. ¿Y usted no confiesa que el viejo hombre murió? Sí, el viejo hombre murió. ¿Y entonces de dónde surge ese enojo? ¿Es culpable de que el viejo hombre no murió? Está manifestando algo que no debe manifestar. Entonces, tan culpable como aquel que acusa. Tan culpable, igual que él. Merece el mismo juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Entonces, repetimos, ¿qué tan grave es el enojo? ¿Vio? Parece como que no es nada. Alguno dice, no, pero es mi forma de ser, no, ya es mi carácter justificándose y justificando a su naturaleza vieja que quiere surgir y manifestarse. No, pero es mi forma de ser, su forma de ser humana, carnal del hombre viejo. Pero Dios a usted le dio un hombre nuevo, lo hizo. Un hombre nuevo, le dio una nueva creación, le dio una vida nueva y le dio virtud de las virtudes de Cristo para que se muevan dentro suyo. Y el Espíritu Santo que tiene frutos, benignidad, paz, bondad, amor, frutos del Espíritu. Entonces, ¿cómo no va a ser culpable de juicio por enojarse contra su hermano? Es culpable de juicio. Y siendo culpable de juicio no sale indemne. Fue un accidente, porque ahí no es un accidente que esté enojado y que no quiera perdonar y que no quiera sacar del corazón eso. Eso no es un accidente. Fue un accidente, no sé, un error, ha sido fortuito. No, eso no es fortuito, es una decisión suya. No querer arrancar, no querer perdonar, no querer quitar del corazón. Entonces, culpable de juicio por mantener dentro suyo un enojo que tendría que desaparecer. Una raíz de amargura que no tendría que existir. ¿Por qué no tendría que existir? Porque Dios le da la herramienta cómo sacar la raíz de la amargura. ¿Y cómo, pastor? Se lo repito de nuevo, no tengo problema. Comience orando por la persona, ore. Cuando vaya, no estoy diciendo que haga la oración que debe orar. Estoy diciendo que cuando vaya de rodillas, presente a ese hermano, a esa hermana que tiene algo, usted en su corazón, preséntelo. Ruegue a Dios que lo bendiga, que lo ilumine, que lo ayude. Y usted comienza orando por ello, por él, por la familia, por su casa, por sus hijos. Y usted comienza orando y se va a dar cuenta que empieza crac, crac, crac a desatarse. Empieza a surgir, a salir algo dentro suyo hasta que sale de su vida y usted ya no siente más lo feo que siente en su corazón. Ay, cuando lo veo me sube una cosa, enojo en el corazón. Cuando lo veo miro para otro lado, me hago de cuenta que no lo vi. Es porque hay algo dentro del corazón. Cuando usted ve a su hermano, tendría que correr a su hermano, abrazarlo, a su hermana, abrazarla. Es mi hermana, es mi hermano. Yo me gozo con él. Es lo que Dios me dio, mi hermano. Entonces manifiesto lo que hay dentro de mí. No odio, amor a mi hermano. Amor. No huyo, voy al encuentro de él. Por eso cuando Jesús dijo... Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, entonces de ahí vamos. ¿Qué tan malo es estar enojado? Según Dios, ¿qué tan malo es? Según Dios, es muy malo, muy malo.
Según Dios, el que aborrece a su hermano es un homicida, según Dios. No según un hombre, según Dios, el que aborrece a un hermano es homicida. Entonces, ¿cómo vamos a mantener un enojo? Somos culpables de juicio si hay un enojo dentro de nuestro corazón contra alguien. Tenemos que sacar eso. Tenemos que sacar. Por eso el verso 23 dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿No ves que no están reconciliados? ¿No ves que se miran como dos animalitos que se están midiendo? ¿No ves la forma de mirarse? ¿No ves que no hay paz? No fluye paz de los ojos, sino que salen rayos para quemar. ¿No ves que no hay sinceridad? Entonces, para que haya sinceridad, mirarse cara a cara, ojo a ojo, mirarse con plena sinceridad, tiene que salir aquello por lo cual es culpable del juicio. ¿Qué tiene que salir? El enojo. Por eso dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene algo, dice, de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. ¿Hasta cuándo va a mantener el enojo? Reconcíliate. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que venga el Señor? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Por qué van a ser adversarios si son hermanos? El único adversario nuestro es el diablo, no el hermano. Nuestra lucha no es con el hermano, contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en regiones celestes. Se mueven ellas, huestes, esos son nuestros enemigos. Pero los que están acá, dentro de la iglesia, en la congregación, son sus hermanos. ¿Cómo? No son sus adversarios, son sus hermanos. Y el Señor dice, reconcíliate con tu hermano, porque no es tu adversario. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntate y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No deje pasar más. Pronto. No espere otro día, pronto, hoy, pronto, tendría que ser hoy. Como dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, donde dice, me provocaron aquello, me provocaron, porque no quisieron oír lo que le decía, no quisieron hacer lo que le decía, me provocaron. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Ahora vamos caminando todo en el camino. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Y cuando te entrega al juez, el juez tiene que tomar una determinación. Entonces, está enojado. Bueno, entonces tiene que ser llevado a juicio, porque el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Entonces, ¿a dónde lo llevan? Al juez. Entonces, el juez dictamina, examina el caso, lo halla culpable. Entonces, el juez lo entrega al alguacil, que viene a ser el verdugo, el que lo va a llevar, dice, y va a ser echado en la cárcel. Entonces, antes que llegue el juicio, concíliate con tu adversario. Y luego dice, de cierto os digo que no saldrás de allí
hasta que pagues hasta el último cuadrante. No saldrás de allí. Por eso nosotros hemos estado viendo sobre los dos deudores. Hemos estado viendo sobre los dos deudores. Cómo un hombre con su gran deuda vino al rey y se le perdonó. Y cuando salió, el que fue perdonado, alguien le debía una pequeña deuda y no quiso perdonarlo. Lo agarró del cuello, lo ahogaba, págame lo que me debe. Y él decía, perdóname, pero yo te lo voy a pagar, dame tiempo, te lo voy a pagar. Lo mismo que él le dijo al rey. Y este hombre, dice, lo tomó y lo echó a la cárcel. Esto se escuchó al rey lo que había hecho. Y la Biblia dice así, Mateo 18, verso 32. Escuche lo que hizo el rey. Ya lo leímos, pero lo vamos a repasar, para que no se le olvide, ¿vio? Entonces dice, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, siervo malvado, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, te la perdoné, semejante deuda, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonareis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así también hará el Señor. Y nosotros vimos, ¿qué es lo que hizo el rey? Le quitó el perdón. Y cuando le quitó el perdón, volvió la deuda. Y cuando volvió la deuda inmensa, vio el chiquitito que le debía, y ahí habrá recién dicho, ¿cómo no le perdoné semejante deuda? ¿Cómo? Tarde, ya estaba preso de vuelta. Le fue quitado el perdón. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonareis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, si no quita ese enojo que lo lleva a ser culpable de juicio de su corazón. Piense, porque esto es para meditarlo. Piense, medítelo y luego determine con certeza qué es lo que va a hacer. El principio, orar. Y luego Dios le da la libertad que debe de tener como hijo y como hija de Dios. Con un corazón puro, donde de ahí en adelante entiende que para los puros todas las cosas son puras. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. No matarás. No matarás. El que aborrece a su hermano es un homicida. No matarás. El homicida es culpable de juicio. Y el enojo contra el hermano tiene la misma paga. Es culpable también de juicio. Medite. Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. ¿No perdonaremos nosotros a nuestros hermanos? ¿No perdonaremos las ofensas que nos pueden llegar a hacer en nuestros hermanos? ¿Acaso será la ofensa de nuestros hermanos mayor que la ofensa que nosotros le hicimos en nuestra vida a Dios? ¿Será mayor? ¡No! Entonces, perdone a su hermano. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora.